¿Qué tal? Me da muchísimo gusto darles a todas y todos ustedes la más cordial bienvenida a una emisión de Hablemos de Salud y de otros temas que el colectivo Unidos por la Salud de los Mexicanos produce con el propósito de contribuir al desarrollo de una cultura en favor de la salud, la prevención de la enfermedad y para charlar de eso, de salud y de otros temas. Con esta actividad que nos hemos impuesto nosotros, pretendemos que quienes sean entrevistados puedan compartir con ustedes su experiencia, su conocimiento, que van a verlo, será muy grande, en distintos temas, tópicos de interés para la población mexicana, para la salud de nuestra sociedad. Queremos comentar el porqué de las enfermedades, la manera de prevenirlas, los factores de riesgo que existen y, por supuesto, qué hacer cuando hay alguno de estos factores de riesgo. En esta oportunidad hablaremos de las enfermedades cardiovasculares, un grupo de padecimientos que tienen una enorme importancia en nuestro medio. Son, por ejemplo, la primera causa de muerte en el país y es un problema no solo de México, sino en muchas naciones en el mundo se constituyen como la primera causa de muerte. Para hacerlo, tenemos el privilegio de contar con la presencia del doctor Marco Antonio Martínez Ríos. Muchas gracias, querido Marco, por darnos esta oportunidad. Permítanme hacer algunos comentarios sobre la larga, fructífera, exitosa trayectoria del doctor Martínez Ríos. Él destaca como cardiólogo general, como cardiólogo intervencionista, formado tanto en nuestro país, en el Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez, como en el Hospital St. Joseph's en la Universidad de Syracuse en Nueva York. Tiene más de 50 años de experiencia y liderazgo. Ocupó puestos muy relevantes dentro de la cardiología mexicana, en el Instituto Nacional de Cardiología y, por supuesto, llegó a ser su director a lo largo de 10 años. Él tiene una formación espléndida, es egresado de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México, autor de numerosas publicaciones, cerca de 230 artículos incluidos en los índices más importantes, editor de libros especializados, miembro del Sistema Nacional de Investigadores y de diferentes sociedades que ha contribuido a su desarrollo y que ha presidido incluso. Este es el caso de la Sociedad Mexicana de Cardiología, del Consejo Mexicano de Cardiología y de la propia Sociedad Internacional de Cardiología. Miembro honorario de estas tres organizaciones y doctor honoris causa de la Sociedad Mexicana de Cardiología. Muy bienvenido, doctor Martínez Ríos. Y vamos a empezar. Y empezaremos, como dicen, por el principio. Y por el principio quiere decir, yo quisiera que nos comentaras cuál es la relevancia de las enfermedades cardiovasculares en México y en el mundo. ¿Qué es lo que pasa con ellas? ¿Por qué son importantes? Bueno, pues perdón, pero ya lo comentaste. Las enfermedades cardiovasculares son la primera causa de muerte en México y en el mundo. Entonces, pues la relevancia, pues es la primera causa de mortalidad. De tal manera que es una situación que tenemos que conocer,
que el médico general debe de conocer y que la población general debe de conocer y saber qué hacer y cómo hacer, a dónde dirigirse, en fin, diferentes cosas que en el curso de la plática iremos viendo. Muchas gracias, doctor Martínez Ríos. ¿Cuáles son las más frecuentes de las enfermedades cardiovasculares? Bueno, hay varias, pero depende de la edad. Hay enfermedades congénitas que nacen los niños con problemas cardiovasculares, de defectos valvulares y de paredes auriculares, ventriculares, etcétera, o de aorta en niños, pero lo más frecuente, eso no es lo más frecuente, existe y hay que saber que existe. La parte más trascendente es pues de la edad media, de los 40 en adelante, diría yo, pero ahí hay casos excepcionales de menos de 20, de 30 años. Son las enfermedades isquémicas del corazón. ¿Qué es eso de la isquemia? Para ponerlo en una forma sencilla, pues la tubería, que son las arterias coronarias que nutren al corazón, bueno, pues se estrechan. Y entonces, al estrecharse por diferentes cosas, ateroesclerosis es el nombre técnico, por enfermedad isquémica del corazón, bueno, pues causan infarto del miocardio. Es la expresión máxima de la enfermedad isquémica del corazón, de la obstrucción coronaria. Empieza con síntomas con poca repercusión, angina de pecho. Después podremos decir qué es eso. Y terminan en infarto del miocardio. Y el infarto del miocardio puede ser pues grave, mortal, con muerte instantánea, o bien pues dar compás de espera para hacer lo que se tiene que hacer, que es lo que vamos a decir en algún momento. En México en particular, señor doctor, la hipertensión también es un problema de salud importante, frecuente. Muy importante y muy frecuente, y es una causa también que agrava la enfermedad isquémica del corazón, de tal manera que la hipertensión arterial es extraordinariamente importante y se tiene que saber qué hacer, cómo hacer, qué medicamentos tomar, etcétera, etcétera. Importantísimo. El 30% de la población de adultos tiene hipertensión arterial, de tal manera que pues, es un problema muy serio, definitivamente. Muchas gracias. Y hay factores de riesgo, hay asuntos que nos ponen más cerca de un infarto, de un caso de angina de pecho o de una hipertensión arterial. ¿Podría mencionar usted cuáles son algunos de esos factores de riesgo? Bueno, desde luego los factores son, uno, la parte hereditaria, genética. Hay personas que son de familias que tienen hipertensión arterial, casi toda la familia, independientemente de la edad, que es más frecuente después de los 30 años. Pero, ¿cuál es un factor importantísimo? El peso, la obesidad. De tal manera que el otro factor muy importante es la vida sedentaria, que va en relación con el peso también. De tal manera que la combinación de sobrepeso con
no hacer nada o estar sentado. Más genética. Y la parte genética. La sal, el bueno, consumo. Muy importante. La cantidad de sal que se ingiere es fundamental. Entre menos sal, mejor. Prácticamente, desde luego no sabe igual, pero los alimentos, pero entre menos sal se consuma, mejor. Entre más ejercicio, sobre todo ejercicio dinámico. Hay personas que son fanáticas de otro tipo de ejercicio, pero el ejercicio bueno es el dinámico. Hay que caminar, hay que trotar, si se puede, de acuerdo con las circunstancias, de acuerdo con la edad, de acuerdo con otros factores, de si tiene o no tiene enfermedades periféricas, en las extremidades, en las piernas, pero pues hay que caminar, hay que trotar. Algunas personas exageran y corren y tienen pues el hábito diría yo, buen hábito de correr, ya cada persona de acuerdo a su entrenamiento. Algunas personas lo hacen con mucho más regularidad. ¿Cuáles son, doctor Martínez Ríos, los signos, los síntomas que nos pueden servir como mecanismos de alerta para decirnos cuidado, precaución? Ya nos dijo usted, y eso es, uno lo ve, el tema del peso, la obesidad y el sobrepeso. Ese estilo de vida sedentaria. Esas cosas nos inclinan a tener precaución. Y por supuesto, si alguien sabe que dentro de la familia ha habido problemas, pues hay que estar alertas. Pero son esos los signos, los síntomas, las formas de poder pensar en un problema que pueda uno tener. Eso depende a qué nos estamos refiriendo. Por ejemplo, lo más frecuente que decíamos desde el principio, la enfermedad isquémica del corazón, aterosclerosis coronaria, se obstruyen las coronarias y de estas, bueno, hay el tronco de la coronaria izquierda y después se bifurca en dos vasos importantes, la descendente anterior quizá la más importante. Ahora, también la coronaria derecha. Depende de qué grado de obstrucción tengan las arterias y cuál arteria. Entonces, hay forma de saber cuál arteria o son varias arterias o las tres arterias con obstrucciones y qué grado de obstrucción. De tal manera que esto se ve con diferentes cosas que seguramente veremos, esto de laboratorio, de básicamente electrocardiograma que puede ser de reposo a hacerlo de ejercicio. Y eso nos da una información valiosísima. Pero por supuesto, después hay otra forma, hasta llegar a la angiotomografía, que ahí sí se ve pues exactamente el porcentaje de obstrucción que tiene cada arteria. Y bueno, pues la importancia de la arteria, que es la que esté mal. Algunas personas tienen, por los factores que hemos platicado, pues enfermedad de las tres arterias, y entonces pues inclusive del tronco de la coronaria izquierda, y pues esos son los que dan precisamente muerte súbita,
haciendo esfuerzo y a veces hasta sin hacerlo, pero es lo menos frecuente. El dolor. El dolor es también un tema de alarma, de alerta, el dolor precordial. ¿Y con qué características? El dolor precordial es la parte fundamental en la clínica, que es lo más importante. Dolor con determinadas características en el centro del pecho, que se puede ir al cuello, al brazo izquierdo. En general va relacionado con el ejercicio, con el esfuerzo, pero puede ser en reposo. No es lo común, pero con esfuerzo. Y este es el signo pivote, es la parte fundamental. El dolor es la clave para hacer el diagnóstico de enfermedad coronaria. ¿Qué debe hacer una persona que tiene estos factores de riesgo de los que ya platicamos, que ha tenido molestias, dolor, que incluso se le puede agudizar? ¿Qué debe hacer? Bueno, pues básicamente ver al médico y preferentemente, pues digo, puede ser médico general, pero lo que saben de esto, digo, se toma en la escuela de medicina, pues se le da la importancia adecuada a esto, pero pues lo ideal es al cardiólogo que van con el cardiólogo y le dicen, bueno, pues tengo dolor en el centro del pecho y ¿con qué le aparece? Pues me aparece haciendo esfuerzo, a veces en reposo, pero lo común es haciendo alguna actividad física. ¿Cuál? Pues depende. La que tiene más esfuerzo, lo habitual es que entre más esfuerzo, más dolor, más tiempo de dolor, puede ser el dolor de 2, 3, 4 minutos, 5 o más. Y si es prolongado, aguas. Eso significa que lo más probable es que vaya a llegar a un infarto del miocardio y tendrá que recurrir obligadamente a un hospital. Ya. Pues hay que tomar nota de esto y actuar en consecuencia, porque efectivamente puede haber riesgo para la vida y secuelas importantes si la atención tarda en llegar. Casi a manera de resumen de esta parte, doctor, usted nos quiere decir que la alimentación, el estilo de vida, seguramente el tabaquismo, el alcoholismo, fundamental. Son factores. Fundamental, el tabaquismo es lo primero que la gente tiene que quitarse cuando tiene síntomas de isquemia, ¿no? De que ya se acaban de comentar. Es un verdadero veneno. A veces no es fácil que la gente lo acepte y se quite el cigarrillo. Entre más cigarrillos, pues más problema. Inclusive hasta el puro. Todo lo inhalado que tenga tabaco es un veneno. Así de claro y así de fácil. Muy bien. ¿Podría usted ahora decirnos entonces, en consecuencia, para mantener un corazón sano, qué debe hacer nuestra juventud y nuestros adultos? Porque casi en cualquier etapa de la vida se puede ser más sano, ¿no? ¿Qué hacer para tener un corazón sano? Bueno, pues lo que ya comentamos que es malo, pues hay que evitarlo. Bueno, pues hay que estar en el peso, no hay que tener la presión alta y hay que verificarla eso constantemente. Hay cifras, nunca se tiene que tener más de 100 de diastólica, que es la presión baja, nunca.
¿verdad? Grave el pasar de esa cifra. Lo normal, lo que todo el mundo tiene, el adulto joven, pues es el clásico 120/80. Bueno, entonces la presión arterial, el peso, fundamental el peso, cuidar el peso. ¿Eso significa qué? Pues cuidar la alimentación. ¿Qué alimentación? Un factor muy importante. No hay que exagerar en las grasas porque desde luego los niveles de dos parámetros, desde luego la parte fundamental de lípidos, los lípidos, esto no puede ser, tiene que estar en niveles normales. Y hay personas que genéticamente, familiarmente, tienen tendencia a tener el colesterol malo. Hay colesterol bueno, pero el colesterol malo hay que tenerlo controlado. Y además del colesterol, pues los triglicéridos. Más importante, desde luego, el colesterol. Hay que tener mucho cuidado en esto, y esto que tiene que ver con la alimentación y con el peso, y desde luego también con la presión arterial. Muchas gracias, doctor Martínez Ríos. Y ahora quiero cambiar un poco el sentido de la entrevista, porque yo no puedo perder la oportunidad de estar con un miembro de muchos años del Instituto Nacional de Cardiología y no hablar del instituto. Son los institutos nacionales, parte de la riqueza, del orgullo de nuestro país, de la medicina mexicana, y en particular el Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez, con una trayectoria extraordinaria, pero ¿quién mejor que usted para decirnos algunas de las contribuciones, de los motivos de orgullo para médicos y para la sociedad que nos da el Instituto Nacional de Cardiología? Bueno, muchas gracias por la pregunta. El tema es que el maestro don Ignacio Chávez Sánchez, nacido en Cirándaro, Michoacán, y tuve la oportunidad de ir año tras año a su ceremonia luctuosa, dejar ahí una corona todos los años. El maestro Chávez fue un individuo excepcional. Bueno, pues no solamente fue un magnífico estudiante, estudió que realmente joven, bastante joven, pues tuvo la oportunidad de irse al extranjero, Francia, París, y hacerse cardiólogo y regresar con la idea brillante de formar una institución específica para el corazón. Y empezó en el Hospital General, en el Pabellón 21, donde fue jefe del departamento, jefe del servicio, y bueno, tuvo alumnos brillantísimos, el maestro Ascenso, el maestro Vaquero, en fin, muchos alumnos brillantes que se hicieron a la tarea de hacer un instituto específico, primero en el mundo. Eso es muy importante de decirlo. Dedicado exclusivamente a enfermedades cardiovasculares, y contó con la amistad que se había hecho desde Francia con el maestro don Gustavo Vaz. Entonces, el maestro Vaz era secretario de Salud y apoyó totalmente las brillantes ideas del maestro Chávez, y se hizo el Instituto de Cardiología
que vuelvo a decir, con las especialidades que había en aquella época, básicamente electrocardiografía, las pruebas de esfuerzo, etc. Básicamente para esas enfermedades que ya señalamos como gravísimas y que son la causa de la mayor mortalidad y de la primera causa de muerte en México. Entonces, pues el maestro Chávez hizo toda una escuela de cardiología, maestro por definición, y mandó a sus principales alumnos al extranjero a que fueran a aprender tal cosa y regresar a México a hacerse cargo de lo que habían aprendido. Y entonces, pues así fue el maestro Aceves, pues el maestro Vaquero a Francia en aquella época, lo máximo, y donde se tenía la máxima cardiología. Y bueno, pues ahí, y después el maestro Espino, y así sucesivamente los siguientes directores. Conviene decir que esa gran escuela de cardiología mexicana ha tenido una enorme influencia en otras instituciones de salud en México, las de seguridad social, por ejemplo, en el ámbito privado y en otros países, porque muchos colegas del área de América Latina, el Caribe y de otras partes vinieron a México. El instituto es uno de los orgullos, sin duda alguna. Y yo quiero terminar esta entrevista, porque desafortunadamente el tiempo siempre nos gana, hablando algo del humanismo del maestro Chávez. El doctor Ignacio Chávez, un gran intelectual, un gran médico, un ser humano extraordinario, nos dejó lecciones imborrables en materia de humanismo. Algunas palabras, sobre todo hoy que tenemos una tecnología muy amplia y que a veces puede atentar en contra de ese humanismo que debemos tener en la práctica médica todo el tiempo. Unas palabras de usted, doctor. Bueno, la parte más trascendente en la medicina es precisamente servir. Y el servir al ser humano, pues aprende uno con la escuela del maestro Chávez, pues a ayudar, a buscar la manera de curar. El maestro era particularmente conocido, reconocido en el mundo, precisamente por su humanismo. Y los que tuvimos suerte de conocerlo y de tratarlo, siempre fuimos impresionados y nos llevamos por la trayectoria del maestro, en que lo más importante es precisamente el ser humano. Ahora, hay toda la tecnología y va a haber más, mucho más y cada vez mejor para hacer el diagnóstico preciso, micrométrico de las enfermedades del corazón. Pero lo más importante siempre será la clínica, el aspecto clínico de preguntarle a la persona qué tiene, cómo va, cuáles son sus problemas, etcétera, etcétera. Y siempre la parte clínica es lo más importante de la cardiología clínica, que se apoya uno, por supuesto, en los exámenes de laboratorio y de gabinete que cada vez son más perfectos. Pero la parte más importante es preguntar y explorar la parte clínica, la medicina clínica, la cardiología clínica.
que no va a desaparecer. Muy bien. Señor doctor, pues muchísimas gracias. Un placer verdaderamente tener esta conversación. Hasta aquí llegamos con esta entrevista al doctor Marco Antonio Martínez Ríos. Yo le doy las gracias a él, por supuesto, por su bonomía, por su don de gente, por su amistad para conmigo. Todo mi respeto. Y bueno, pues espero que tomemos aquí los puntos de vista de un experto, de un conocedor, de un exdirector del Instituto Nacional de Cardiología. Podemos tener, debemos tener corazones sanos. Gracias en nombre de nuestro colectivo Unidos por la Salud de los Mexicanos y nos vemos en la próxima emisión de Hablemos de Salud y de otros temas.